Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Las circunstancias por todos conocidas nos obligan a repensar nuestro espacio de encuentro semanalmente. Y justamente tal cual como habíamos convenido con María y algunos otros docentes, también a nivel arquidiocesano, el espacio del seminario de catequesis, al menos por este tiempo, tendrá estos espacios de algún modo virtual y también de encuentros vía WhatsApp y también echando mano y ayuda a todos aquellos que las redes sociales y la tecnología nos permita. Sabemos que estamos compartiendo la introducción a la lectura orante y catequística de la Palabra de Dios número 3. Ustedes ya han transitado la 1 y la 2 y en la 3 encontramos el Antiguo Testamento. Y tal cual como decíamos en en otros espacios, en otros encuentros, decíamos justamente y compartíamos que la palabra de Dios es justamente la fuente de donde la catequesis toma su mensaje, ni más ni menos. Por eso reviste importancia y tiene que encontrar un lugar central en nuestros encuentros. Decíamos muchas veces la semana pasada que nosotros nos olvidábamos del Antiguo Testamento y por ahí teníamos un poco más fresco o compartíamos o recordábamos y rezábamos con citas del Nuevo Testamento. Pero sin embargo nos recuerda el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 21 que el Antiguo Testamento verdaderamente es palabra de Dios, que los cristianos la veneramos porque justamente cada una de sus palabras están divinamente inspiradas. Y en ella encontramos, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, encontramos justamente la pedagogía salvífica de Dios. Este Dios que quiere hablarnos, este Dios que quiere enseñarnos, este Dios que quiere encontrarse con nosotros a partir del pueblo de Israel. Nosotros decíamos justamente que podíamos encontrar libros del Pentateuco o los 5 primeros libros, en donde encontrábamos justamente la ley, absolutamente necesaria e importante para el pueblo naciente de Israel, los libros históricos que no necesariamente cuentan, aunque sí los tienen, hechos históricos del pueblo, sino que justamente explican de algún modo la intervención del pueblo de Dios en la vida del pueblo de Israel. Encontramos también los libros proféticos en donde nos encontramos, valga la redundancia, con profetas, personas enviadas por Dios que hablan, que anuncian y que denuncian, y sobre todo nos invitan a pensar y a repensar cuál es el rol del cristiano hoy como profeta. También encontramos los libros sapienciales que nos invitan a pensar en Dios como fuente de toda sabiduría, y decíamos que justamente algunos exégetas bíblicos también los incluían aquí a los salmos, que en realidad nosotros hacíamos una subclasificación y pensábamos en los salmos como los libros poéticos, también incluyendo el Cantar de los Cantares, pero esa es una mínima distinción. Nosotros vamos a terminar nuestro programa rezando y compartiendo algunas pistas para poder rezar con los salmos. Ahora sí, metiéndonos de lleno en lo que habíamos compartido en la clase pasada, esto también sirve como repaso. Decíamos que había 4 tradiciones, yo recuerdo que los habíamos visto en el curso del año pasado, había 4 tradiciones entre los autores del Antiguo Testamento. Pensemos que el Testamento se escribió a lo largo de muchos siglos y que es absolutamente imposible pensar que ha sido una sola persona el que ha escrito todo esto, ¿no? Nombrábamos en el PowerPoint y que incluso también hay algunas citas bíblicas que las hemos leído y las hemos compartido, y por ahí estaría buenísimo que las vayamos repasando. Encontramos a la tradición yavista, a la tradición eloísta, a la tradición justamente sacerdotal, que era la que nos invitaba a pensar en los relatos de la creación, el orden y la secuencia del relato,
y la tradición deuteronomista. Sin más, ustedes pueden profundizar en el curso a partir del PowerPoint. Nosotros habíamos comenzado a transitar la historia de la salvación y decíamos que en esta historia de la salvación podíamos encontrar en primer lugar a Abraham como gran padre de la fe, como esta persona que se animó a escuchar a Dios y que en ningún momento puso en duda su palabra. Abraham que al escuchar la voz de Dios en un mundo absolutamente politeísta no le pregunta cuál Dios sos o qué Dios sos, sino que él confía. Y este Dios que le promete cosas absolutamente impensables y tal vez innecesarias para un Abraham que, por ejemplo, era absolutamente nómade. Le promete tierra, imagínense, como decíamos la semana pasada, que le promete tierra a alguien nómade implicaba también cambiar su modo de vida. Le prometía descendencia, recordemos que Abraham era viejo, era anciano, y que en ese sentido, lamentablemente, ya no pensaba que podía ser padre. De Abraham y de la creencia y de la fe de Abraham y de la confianza en Abraham, aunque ya vamos a profundizar un poco más cuando veamos los patriarcas, vamos a poder saber, conocer y compartir el fruto de Isaac. Isaac, hijo de justamente Abraham y Sara, que significa ni más ni menos Dios me ha hecho reír. Son las palabras de Sara, este Dios que nos saca una sonrisa con sus locuras. Y siguiendo en la historia de la salvación, también encontramos justamente a Jacob. De ahí los grandes patriarcas, que ya vamos a profundizar un poco más llegado el momento en el programa. Abraham, Isaac y Jacob, y justamente su descendencia, ¿no? Las 12 tribus de Israel, las 12 tribus que son aquellos hijos de Jacob, que en definitiva después Dios le cambió el nombre por Israel. Decíamos también que estaría buenísimo poder profundizar y no solamente leer rápidamente, sino hacer la conexión entre el libro del Génesis y el libro del Éxodo, sobre todo uniendo los últimos capítulos del Génesis y los primeros del Éxodo. Aunque también ya vamos a ver en profundidad al gran liberador del pueblo, Moisés, que lo encontramos a partir de los primeros capítulos del Éxodo. Hasta aquí el repaso de la clase pasada, de la primera clase. Corto el video también para que no se haga tan pesado y después justamente vamos a ir compartiendo el resto del avance de las clases.